los demás que se vayan incorporando. Listos. Cualquier duda, por favor, me interrumpen, levantan la mano para que la vayamos aclarando, ¿sale? Entonces, lo primero, esta es una parte con la que les vamos a dar lata siempre que podamos, el diseño arquitectónico. En especial cuando ustedes están trabajando una base que no es suya, es importante hacer el diseño arquitectónico. Eso es lo que los va a guiar. Eso es lo que los va a ayudar a hacer los cuadros de resultados y eso es lo que les va a permitir tener una estructura antes de ir haciendo los resultados. No podríamos saltarnos directo al modelo de regresión para predecir los factores de mortalidad, porque entonces habremos perdido la oportunidad de saber por cuáles variables es importante estratificar o cuáles son las maniobras periféricas. Alex, ¿nos podrías ayudar con el diseño arquitectónico? Sí, claro. El diseño arquitectónico fue pacientes con cáncer gástrico. Ajá. El desenlace era mortalidad y evaluaban el tipo de cirugía aplicada. Ok. La primera, o sea, lo dividen en 3 grupos diferentes. La primera era una gastrectomía total. La segunda eran 2 cirugías, la gastrectomía proximal y distal. Y el tercer brazo era también 2 cirugías, que era una que decía exploratoria y Ajá. otro que era con gastroyeyuno anastomosis. Ok, perfecto. ¿Nos podrías hablar de la demarcación diagnóstica? Sí, ahí pues teníamos variables accesibles como género, edad, y teníamos 3 pesos, el perdido, el actual y el habitual. Exacto. Eh, Tendríamos que una variable que se llama índice de riesgo nutricio. ¿Alguien investigó en qué consistía esta variable? ¿O qué valores tomaba en cuenta? Y era el peso, o bueno, se obtiene mediante una fórmula con albúmina, con el peso actual menos perdón, sí, Ajá. el habitual menos el actual, Ok. ¿no? Con una constante para poder Ajá. sacar un índice de riesgo nutricio y los valores eran mayor a 100, o bueno, el estadiaje, pues, es mayor a 100 es normal, luego desnutrición, Perfecto. ¿qué me van a saber? Ok, esto es importante porque al final de la clase vamos a hacer un modelo multivariado. Entonces, a lo mejor alguno de los factores predictores podría ser índice de riesgo nutricio, pero no lo podríamos meter al modelo si además de, si metemos índice de riesgo nutricio y además metemos albúmina, linfocitos o peso. Gracias, Sandra. Eso es Entonces, colinearidad, ¿verdad, doctora? exacto, exacto, Ok. Juan Pablo. Se daría con linearidad y eso no nos permitiría evaluar el efecto de esta variable. Ahora, seguimos con Alex. Alex, ¿cuáles son las maniobras periféricas que identificaste? Bueno, una de las maniobras era resección pancreática, Ajá, aunque eran poquitos. sí, El tiempo de evolución ajá, y la hemorragia que tenían durante la cirugía, tal vez podía ser. ok. No, bueno, no, esa no sería una maniobra. No. Nada más. ¿Están de acuerdo que tiempo de evolución sería maniobra periférica o correspondería al estado basal? Correspondería al estado El basal. basal. Ok. Esto es importante. Entonces, acuérdense que las maniobras periféricas se dan al mismo tiempo que la maniobra principal. Entonces, junto con la maniobra principal, sí puede haber complicaciones como resección pancreática, hemorragia intraabdominal. Tendríamos otras variables que serían importantes y no están medidas en la base. A lo mejor el tipo de anestesia, quién realizó la cirugía, si fue un residente, si fue algún médico con mucha más experiencia. Y aquí, ¿qué opinan sobre el estadio clínico? ¿Corresponde al estado basal o corresponde a una maniobra periférica? Shelja.
Yo considero que corresponde al estado basal. Ajá, ok. Bueno, ahí lo puse Ok. yo. Alex, ¿tú consideras que corresponde al estado basal o que es durante la cirugía cuando se hace la estadificación final? Híjole, pues en cáncer gástrico sí puede cambiar la etapa clínica en la cirugía, pero yo creo que puede ser de los dos, ¿no? Exacto. Justo en este caso. Por eso es que se los puse como maniobra periférica, se los puse en rojo y con signos de interrogación. Entonces, si la estadificación la realizan previo a la cirugía, entonces sería como parte del estado basal. Pero si durante la cirugía ustedes reestadifican, hacen algún estudio de patología, ven que hay otra infiltración, bueno, pues entonces correspondería a una maniobra periférica. Entonces, en este momento no tenemos manera de saberlo, pero imaginemos que durante la cirugía se hizo la reestadificación, entonces quedaría como estado clínico. Nada más tenemos como variable de desenlace mortalidad, no tenemos algunos otros desenlaces secundarios, entonces no hay manera de tener más variables. Estas son las variables con las que vamos a trabajar. Alex, cuando tienen un paciente con cáncer gástrico, explícanos como un poco de las generalidades del procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento que tendría mayor mortalidad o, de acuerdo al estadio, qué procedimiento tendría peor pronóstico? Bueno, primero, la cirugía se hace solo a aquellos pacientes que pensamos que puedan ser resecados, o aquellos que nos quede duda en la etapa clínica, ¿no? Por ejemplo, la exploratoria se puede hacer cuando tenemos mucha sospecha de que ya tenga invasión al peritoneo, pero y queremos corroborarlo. Entonces, es una exploratoria y porque si tiene invasión al peritoneo ya no es resecable y no se opera. Okay. Y luego el tumor, la localización del tumor va a depender también de del tipo de cirugía. Una gastrectomía total es para aquellos tumores altos y una gastrectomía distal o parcial puede ser para aquellos tumores que estén cerca del duodeno, del píloro. Y y bueno, obviamente la total tiene más complicaciones, porque pues, quitas todo el estómago, es un procedimiento más cruento, técnicamente más difícil, a diferencia de las proximales, ¿no? Perdón, de las distales o de las exploratorias, ¿no? Que una exploratoria pues puede ser solo de entrada por salida. ¿Cuál consideras que sería la cirugía que se asociaría a mayor mortalidad? Yo creo que la total. Ok, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque al final del ejercicio vamos a hacer el modelo multivariado y es importante que ustedes elijan su categoría de referencia y que tengamos una idea de cuál es el comportamiento en la mortalidad. Muchas gracias, Alex. Vamos a pasar a el proceso de limpieza de datos. Esta diapositiva es de Omar. Omar, ¿nos podrías ayudar explicándonos el flujograma? Claro, pero nada más que no veo en la computadora cuál es la diapositiva. Me aparece nada más la de maestría en ciencias médicas. Espérenme. Déjenme salirme y volver a entrar. ¿Ahora ya les aparece? No, es que primero tienes que dejar de compartir la de maestrías en ciencias médicas. Espérenme, es que según yo le puse... En mi pantalla yo estoy pasando las diapositivas. Déjenme dejar de compartir. Ahora. No. ¿No? ¿Ya está cambiando? No. Listo. Déjenme ver si ahora ya. Ahora sí. Perfecto. No sé, como que se bloqueó, pero en la mía sí avanzaba. Listo, Omar. Bueno, en este caso lo que yo hice fue de igual copiar uno de los
datos que nos habían dado ya de las bases de datos. Nos dice que hay que primero identificar cuál es el porcentaje de datos que tenemos perdidos. Si es entre el 10%, podemos imputar. Depende también de la literatura que marquemos. Entre un 11 a un 20% de datos perdidos, lo tenemos que hacer la valoración del juicio clínico. Y si tenemos más datos perdidos más arriba del 20%, los tenemos que dejar como missing. Es decir, no los vamos a ni imputar ni los vamos a valorar como juicio clínico porque podrían tener una repercusión directa sobre los resultados que estuviéramos obteniendo. Ok. En el caso de que tengamos un valor del 10%, podemos imputar y vamos a tener dos condicionantes. Para variables cualitativas, vamos a utilizar la moda, es decir, el valor que más se repite. Eso va a ir para variables como en las que nos dicen sí o no. Y en cuanto a variables cuantitativas, tenemos que primero evaluar la distribución. Si es una distribución normal, vamos a utilizar la media, y para las variables de libre distribución vamos a utilizar la mediana. Ok, perfecto. ¿Qué agregarían ustedes a este flujograma? ¿Cómo podríamos mejorar el flujograma? ¿Qué agregaríamos? Por ejemplo, este está completo, nos habla sobre el porcentaje de pérdidas y qué vamos a hacer de acuerdo al porcentaje de datos perdidos. Pero nos dice qué hacer en caso de que tengamos missing en la variable desenlace o en la variable independiente. No. Okay. Yo creo que eso le añadiría, ¿no? Que cuando faltan datos en la maniobra o en el desenlace, no sería correcto imputar. Ok, perfecto. Entonces, esta parte, con esto, Omar, podrías completar tu flujograma. Podrías añadirlo y esto nos daría mucho más información. Ustedes vieron que no hay información publicada, mucha información publicada ni reportada en los artículos sobre la manera en cómo se realiza el proceso de limpieza de base de datos. Tampoco hay información, algún artículo que nos describa por pasos qué hacer, por lo menos no en México. Entonces, este es el artículo que estamos escribiendo, es el siguiente que se va a publicar, que vamos a publicar con Juan. Entonces, este flujograma me gustó, creo que tendríamos que agregar esto que comenta Alex, pero también creo que sería importante algo que comentó Paulina en su tarea y que no mencionamos aquí. Parte importante del proceso de limpieza de datos es el manejo de datos aberrantes. ¿Qué haríamos, Paulina, o en qué parte tú agregarías el manejo de datos aberrantes? Esa es una de las dudas que tengo. No sé si, o sea, digamos, en este flujograma, ya que vamos a imputar, no sé si primero se tiene que ver cuáles son los aberrantes para poder sacar la moda o la mediana o la media. Porque si nosotros incluimos en eso los datos aberrantes que de plano salen fuera de los percentiles y todo esto, nos va a cambiar la mediana y la moda. Por supuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Paulina. El primer paso, entonces, tendríamos que hacer un proceso de revisión. Entonces, antes de buscar los datos perdidos, acuérdense que la sustitución de los valores perdidos se hace hasta el final. Lo hacen cuando ya recolectaron el total de la población. A menos que antes, en este proceso de screening, ustedes identifiquen que hay un dato perdido y lo puedan recolectar de los expedientes. Pero antes de pasar a los datos perdidos, tendríamos que hacer este proceso de screening y revisión. Y entonces, esto que dice Paulina es muy importante. Aquí nos faltaría agregar también, Omar, cuál sería el manejo de los datos aberrantes. Entonces, empezamos con los datos aberrantes. La primera parte es verificarlo y cotejarlo. Algunos de ustedes, como Nancy, ahorita vamos a ver su tarea, Nancy nos identificó cuáles eran los números de folio que tenían datos aberrantes. Entonces, esa es la primera parte. Y acuérdense que antes de eliminar un dato aberrante, lo verifican. ¿Y a qué le vamos a llamar dato aberrante? Imaginen que por clínica no tenemos manera de saber qué dato pudiera ser considerado como aberrante. ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿O recuerdan a qué le llamamos en la clase pasada dato aberrante? ¿O dato outlier o inlier? ¿Y cómo podríamos calcularlo, Paulina?
Sí, se hacen los diagramas estos de cajas y bigotes, o cómo se llaman. Okay. Y así nos sale cuáles son los datos aberrantes y nos sale el folio. Okay. Y entonces ya esos los tendremos que ir a verificar a la base de datos para ver si realmente nos van a influir en pues en la media, en la mediana, o en cuantificarla o no. Por ejemplo, en este caso a mí me salieron de datos aberrantes las pacientes que tenían 26 años. Entonces, que creo que eran 2 nada más. Entonces, esos se salían de los percentiles, pero pues no tenían, biológicamente sí podían haberse presentado. Exacto. Entonces, esos no los quité. Ajá, ok. En cambio, nos salía en la de pérdida de peso, había uno que había ganado, creo que 20 y tantos kilos o algo así, en 2 meses. Entonces, y era ganancia, no pérdida. Entonces, ese sí era un dato aberrante que había que quitar. Ok. Entonces, lo primero con estos datos aberrantes es que ustedes verifiquen si biológicamente pueden ser posibles, si se encontraban dentro de sus criterios de inclusión. Entonces, si aquí, dentro del diseño arquitectónico, siempre es conveniente en la demarcación diagnóstica mencionar cuál es la edad de los participantes, el criterio de selección de edad. Entonces, si la edad incluía pacientes de 26 años, bueno, pues estos pacientes deben permanecer. Pero si ustedes plantearon como criterio de inclusión una edad mayor a 30 años, bueno, pues estos pacientes tendrían que ser eliminados. Entonces, lo primero es que ustedes verifiquen si estos datos biológicamente pueden ser posibles o no. Si habláramos de ingesta de calorías y tiene un paciente un índice de masa corporal de 40, y nos sale una ingesta calórica de 200, bueno, pues este dato es aberrante. Este dato tendría que eliminarse porque no coincide con el estado nutricional del paciente. Entonces, una manera de verificar estos datos extremos es con los diagramas, con cajas y bigotes, o bien hacer un histograma de frecuencias. Pero otra opción, cuando ustedes no tienen un parámetro establecido, cuando no se sabe el comportamiento de alguna variable en la población, imaginemos que estamos hablando de una citocina o de un marcador que previamente no se ha determinado en la población, lo que hacemos es calcular percentiles. Calculamos percentil 1, percentil 99, bueno, todos los percentiles, específicamente 1 y 99, y a partir de estos percentiles nosotros los eliminamos. Una vez que los eliminamos, volvemos a cotejar si esos datos pueden ser posibles. Ahorita lo vamos a hacer con la base de datos que les pasé, que dice 6 años, para que esto vaya quedando más claro. Pero esto es parte del proceso de limpieza y Omar nos va a ayudar a corregirlo, y ojalá que este flujograma pudiera aparecer en nuestro siguiente artículo con la colaboración de Omar y de todos sus comentarios. ¿Para qué? Para facilitar a los lectores este proceso de limpieza y que no tengan estas ideas que surgen. Entonces, primero, antes de pasar a los datos perdidos, tendríamos que pasar a los datos aberrantes, a verificarlos, cotejarlos, y si biológicamente no son plausibles, los eliminamos. Si no los conocemos, puede ser percentil 1, 99, o bien ustedes pueden optar por desviaciones estándar, los datos que estén por arriba de más 3 desviaciones estándar, o por abajo de 3 desviaciones estándar. Esto depende del comportamiento de su variable, pero habitualmente lo que hacemos es trabajar con percentiles. Listo. Oye, Ivonne, ¿y qué haces con ese? Lo que me queda de duda es que cuando encuentras uno de estos datos aberrantes, ¿lo vas a quitar todo el folio completo o solamente el dato, o cómo le pones al dato, o lo pones como un dato o una pérdida? Se elimina. Se elimina y dentro de tu flujograma tienes que especificar. Y habitualmente empezamos por nuestras variables de interés. Entonces, en esta base de datos... Perdón, pero se elimina todo el paciente. El paciente, sí. O sea, es otra pérdida ok. Vean por qué es tan importante que en estudios que son longitudinales, ustedes agreguen el porcentaje de pérdidas que esperan tener, entre 10% o 20%. Esto porque si no, cada vez se van quedando
con menos participantes. Entonces, pero vean, la cantidad de pacientes que ustedes van a eliminar por datos aberrantes, si calculamos el percentil 1 y 99, pues serían muy poquitos, ¿no? Sería un 2% aproximadamente. Entonces, es importante que ustedes los eliminen. Ahorita, en la base, vamos a hacer ese ejercicio porque no se sabe, o nosotros pretendíamos saber, cuál era el comportamiento de peso y talla, índice de masa corporal, en niños desde 6 años hasta 19, hasta adolescentes de 19. Entonces, no lo sabemos, no sabemos si ha cambiado con el tiempo y por eso es que hicimos este estudio. Entonces, la cantidad de datos aberrantes tiene que ser mínima, pero lo que sí puede faltar son datos en la variable de desenlace o en la maniobra. Ahorita vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Los eliminamos, no los eliminamos o cómo los codificamos? Vamos a pasar. Bueno, este es el proceso de limpieza. Este lo hizo Omar. ¿Nos lo podrías ir explicando, Omar, por favor? Claro. Bueno, aquí primero fui haciendo por variable y las dividí en las cuantitativas y cualitativas. En este caso hablamos primero de una variable cualitativa y para eso vamos a calcular primero las frecuencias. En este caso, bueno, en los pasos de SPS, nos vamos a calcular, bueno, a la parte de frecuencias y le damos en estadísticos. Ya, bueno, seleccionamos también la variable que queremos agregar y le damos estadísticos. Ok. Listo. Y luego la siguiente opción es que ya nos va a abrir el siguiente cuadro de diálogo, en el cual, como sabemos que es una variable cualitativa, tenemos que elegir moda, que es el valor por el cual podemos imputar. Ya le damos continuar y aceptar. Y finalmente ya aquí tenemos que seguir los siguientes pasos. Identificamos cuántos son los datos perdidos y el total de número de participantes. En este caso valoramos si es menor al 20% de los datos perdidos, podemos hacer la imputación. Okay. En caso de ser mayor al 20%, tendríamos que dejarlo como missing. Okay. En este caso tenemos un valor de me parece que 3.4%. 2.4%, por lo cual podemos hacer la imputación y utilizamos el valor que más se repite, que es 2, que me parece que, si no mal recuerdo, es el género femenino. Ok. Y el siguiente paso ya es irnos directamente a la base de datos. Y aquí ya buscar los datos perdidos. Aquí, tip, ya podemos darle botón derecho sobre la variable de la base de datos y la podemos acomodar como ascendente. Y nos va a dejar hasta la parte de hasta arriba los valores o los participantes que carecen de ese dato. Y ya los podemos introducir de manera más rápida sin necesidad de irlo buscando uno por uno. En esta parte, el error más frecuente, lo que todos hicieron, todos casi, no recuerdo una base que sí lo haya incluido. ¿Qué pasa? Esta es su base original. ¿Qué pasa si ustedes lo ordenan ascendente hasta arriba, quedan puntos y son los datos inválidos? ¿Qué pasa si ustedes sustituyen sobre esa variable original? No vas a saber cuáles fueron los imputados. Exacto. Y si ustedes quisieran cotejar, no tendrían manera de saberlo. Entonces, sugerencia. Yo lo que hago para no confundirme, y a lo mejor si encuentran alguna de las bases que trabajamos el semestre anterior, van a encontrar bases que dicen triglicéridos y al lado dice triglicéridos missing. Entonces, seleccionan la variable, la copian, la insertan al lado y la nueva variable va a estar en mayúsculas y va a decir género sustituido. ¿Para qué? Para que sobre esta nueva variable sea sobre la que sustituyan, de tal forma que ustedes conserven la variable original si es que de momento requieren cotejar o bien trabajar al final, a lo mejor al final deciden trabajar con los datos incompletos y deciden no
trabajar con la variable sustituida o simplemente para cotejar. Entonces, acuérdense siempre copiarla, pegarla al lado con mayúsculas. Esto nos indica que es la variable nueva, la variable secundaria, y esto les permite verificar y tener un mejor control si ustedes no lo hacen de esta manera, sustituyen la variable y pues ya no sabemos qué pasó. Tendríamos que regresar a la variable de Excel. Ahora, ¿le identificaron algún error a esta variable? Perdón, a esta base. ¿Creen que le faltó algo a la base? ¿Qué pasaría si de pronto a mí me falta una variable o por algo se me mueve la base y yo quisiera regresar a la variable de Excel y copiar alguna variable? ¿Qué pasaría? No se podría hacer porque ya se movió toda la base y entonces a la hora de analizar caso por caso, realmente nos tendremos lo que son resultados erróneos. Claro, entonces lo que falta en esta base, y es un súper error, es agregar el folio. Si ustedes agregan el folio desde la base de Excel y los van agregando de forma consecutiva, a la hora de pegarla o de pasarla a SPSS, si ustedes quisieran regresar a la base de Excel, por ejemplo, a mí me faltaba una variable, creo que era peso perdido, pero a la hora de quererla pasar, pues ya no había manera, porque ya yo había modificado todo. Ajá. Si trabajo con género y le pongo ordenar ascendente, pues quién sabe qué voy a estar copiando. Entonces siempre la variable folio es importante. Si ustedes trabajan con esta variable, a partir de esta variable es que ustedes pueden ordenar ascendente por folio y ahora sí copiar a su nueva base de SPSS sin error. Entonces, este es el error que tenía esta base. No tenía folio. Sin folio no hay manera de regresar a la base original y tratar de copiar y pegar variables sin error. Y esto es especialmente importante cuando tienen folios que a lo mejor no son consecutivos, cuando tienen variables o bases que incluyen a miles de participantes, a 100,000 participantes. Entonces, folio siempre es muy importante. No olviden en sus bases siempre empezar con número de folio. O cualquier base que ustedes estén trabajando y no tenga número de folio, ustedes agréguenla como primer variable, de tal forma que tengan manera de cotejar y corregir. Listo. Omar, ahora sí, ¿qué pasó con las variables cuantitativas? Bueno, en este caso igual tenemos que hacer el análisis estadístico, igual analizar, pero en este caso vamos a pedirle que nos dé las pruebas de normalidad para determinar cuál es la distribución que tiene la variable cuantitativa. En este caso, ya una vez que nos da los resultados, identificamos primero el porcentaje perdido, ya que si es mayor al 20%, pues no podríamos hacer el siguiente proceso que es la imputación. Ya que identificamos que el porcentaje es menor al 20%, en este caso es 5.9, tenemos que determinar cuál es el tipo de distribución que sigue nuestra variable. En este caso, pues lo podemos hacer por diferentes métodos. Puede ser por la prueba de Smirnov, que como sabemos tiene que ser mayor al 0.05, o comparando la media con la mediana, y incluyendo también la desviación estándar. En este caso pudimos observar que el peso perdido tiene una libre distribución, ya que la mediana no se sobrepone con la media, y los máximos y mínimos tampoco cuadran, al igual que la desviación estándar. Entonces asumimos que tienen una distribución libre, por lo cual vamos a imputar los valores con el valor de la mediana, que es de 50. Bien. Igual, aquí hacemos el mismo procedimiento, como bien dice la doctora, tenemos que copiarla, hacer la variable secundaria para no borrar la variable original, y podemos volver a organizar los datos y ya sustituimos por el valor de la mediana, que es 50. Ok, bien. Y bueno, aquí lo que hice fue comparar el antes y el después, cuando teníamos los datos perdidos,
y nos daba una mediana de una media de 47.58, y ya una vez con los datos imputados nos da una media de 47.72, una mediana con datos perdidos de 50, y nos mantiene el porcentaje de igual, bueno, más bien la mediana permanece igual cuando ya imputamos los valores, y continúa siendo de libre distribución. Nada más es comparar que pues realmente no hay mucha variación entre estos valores de tendencia central. Ok. Juan Pablo, ¿cuál es al analizar el antes y el después, cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es el principal cambio al momento de hacer la sustitución? No sé si la N o la edad que se pueda... Ok. La edad, la media, vean, quedó en 47.58, y al sustituirlo, la media cambia un poquito Es la desviación, ¿no? Ajá, a 47.72. La mediana queda igual. Esto nos decía la vez pasada, Alex decía, bueno, y entonces si no cambia, ¿para qué lo sustituyo? ¿Se acuerdan? Entonces, esto lo sustituimos solo para tener los mismos grados de libertad, para no tener que ir describiendo, como en el artículo de Cryptococcus meningia, que para esta variable tengo 160, para esta tengo 170, para esta tengo 140. Entonces, lo que hace es que tengamos los mismos grados de libertad. Y, pues sí, por supuesto, ya nos dijo Alex, vean cómo cambia la desviación estándar. La desviación estándar de 9.5 cambió a 9.3, pero es el único cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Únicamente estrechamos la variabilidad. Esto es lo que sucede. Perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Esta qué variable es? Peso. ¿Qué pasó con la variable de peso perdido? ¿Qué hicieron con esta variable de peso perdido? Nancy. ¿Cómo manejar? El porcentaje de perdidos a mí me dio que era 42.4%, y pues solo tenía dos opciones. Restarle al peso habitual el peso actual y ver si había una pérdida en peso perdido, o ir directamente al expediente a ver si esa variable era diferente y colocarla. Ok. Esto es muy importante. Acuérdense que cuando nos falta algún valor, lo primero que tenemos que hacer es revisar, bueno, uno, verificar si tenemos manera de agregarlo en el expediente. La otra opción es que podemos deducirlo. ¿Cómo lo podemos deducir? En este caso, haciendo la fórmula. Peso habitual menos el peso actual, y entonces ya tenemos peso perdido. Aquí nos decía Paulina, pero hay un paciente que ganó 20 kilos de peso. ¿Eso es posible en pacientes con cáncer, Alex? Pues posible, sí, pero sería extremadamente raro. Entonces, ahí había que ver también el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo de evolución, en este caso creo que decía, no sé si un mes o 2 meses, entonces, pues no era posible, ¿no? Ganar eso. Por supuesto. Es muy raro. O la otra es cotejar con el estadio de cáncer. A lo mejor si es un cáncer en etapas muy tempranas, pues a lo mejor podría ser, no lo sabemos. Pero si es un cáncer en etapas avanzadas, con metástasis, pues probablemente esto no va a poder suceder y entraría como un dato aberrante que tenemos que eliminar. ¿Por qué lo eliminamos todo? Porque este dato aberrante probablemente también está impactando a lo mejor en el tipo de cirugía o en el desenlace. Entonces, ese dato se elimina. Pero acuérdense que todo tiene que ser muy transparente. Entonces, como parte del apartado de resultados, ustedes tienen que hacer un flujograma donde ustedes me especifiquen, tenía tantos pacientes que cumplieron criterios de inclusión, a los cuales excluí por X razón o eliminé por tal razón, y una vez durante el proyecto los tuve que eliminar por X razón, por lo tanto el número de participantes quedaron de esta manera. Entonces, este es el flujograma que viene descrito en las guías de Stroke o en las guías para ensayos clínicos en Consort.
Entonces, es importante que todos los artículos, pues esto lo tuvieran descrito. Listo. Ahora, vamos a pasar, ahora sí, a los datos aberrantes. Ok. Datos aberrantes. Omar, otra vez. En este caso, igual yo también me preguntaba cómo poder identificar los datos aberrantes. Y bueno, ya con con los datos que nos proporciona el programa, se me ocurrió identificar los máximos y mínimos. Y dependiendo de la variable, identificar si estos valores entran dentro de lo que es esperado, a juicio clínico y la plausibilidad biológica. Por ejemplo, el peso actual, lo que me llamaba la atención era que había pacientes que tenían un peso de 33 kilogramos, lo cual pues sí es un poco aberrante, pero si pudiera llegar a ser que el peso pudiera ser si es una paciente de baja estatura, pero como no nos proporcionan la estatura o algún otro dato que nos pudiera arrojar que si es plausible este valor, pues lo tendríamos que valorar si lo dejamos o lo quitamos. Claro. Ajá. No tendremos aquí ni talla, ni alguna otra variable para determinar, a lo mejor es un paciente que mide 1,40, que mide 1,45, está en un estadio ya avanzado, tiene tiempo de evolución mayor, tiene un estadio más avanzado de la enfermedad, entonces no podríamos saberlo. Omar. Y bueno, en la siguiente diapositiva lo que hice fue igual otra forma de hacerlo más gráfico, de identificar cuáles son los valores aberrantes. Ajá. Fue hacer el gráfico de cajas y bigotes, identificar cuáles caen por fuera de los percentiles 25 y 75, que son los que ya nos arroja el programa y que nos permite identificar el valor y el número de folio. Ok. Y ya con esto es más fácil que ustedes lo cotejen. La otra opción es con el gráfico de frecuencias, con un histograma de frecuencias, pero no siempre los identifica. Entonces, esta es una opción. La otra es que calculen los percentiles, que le pidan al programa que les dé percentil 1, percentil 99 y que ustedes lo cotejen. Ahorita lo hacemos para que lo recuerden. Había una variable, la variable de, déjenme ver, para esto creo que vamos a ocupar la tarea de Nancy. La manera en que ustedes van a hacer la limpieza de base de datos, ahorita les voy a poner otros ejemplos. Entonces, ya vimos cómo lo hizo Omar. Ahora vamos a ver cómo lo hizo Shelja. ¿Qué nos podrías agregar, Shelja, a lo que ya comentamos con el ejercicio de Omar? ¿Qué dificultades encontraste que no hemos mencionado? Primero que nada, perdón, yo lo hice a mano. Perdón, discúlpame, Omar. Encontré, la verdad es que la resección de páncreas había un 58% de pérdida, un 57%, 98 faltantes. Entonces yo dije, bueno, esto pues no lo podemos imputar ni sustituir los valores, pero teníamos el tipo de cirugía gástrica, entonces me puse a revisar por cada tipo de cirugía gástrica que en cuáles se hacía resección de páncreas, y en 2 artículos que leí decían que en gastrectomía total se hacía resección de páncreas en la mayoría de las veces, pero aquí hay cirujanos, entonces seguramente esto cambia según el tipo de paciente. Por eso aquí puse así como que toda mi historia, porque no sabía si realmente en todas las gastrectomías totales se hacía resección pancreática. Ok, perfecto. Esto es un punto que no habíamos abordado y que fue una duda que ustedes me pusieron. ¿Qué vamos a hacer con resección de páncreas? Entonces, aquí solo un participante tuvo resección de páncreas, el resto aparecía con 0 o con datos perdidos. Entonces, ¿qué harían? Ustedes lo meterían al análisis si tuviéramos que hacer el cuadro 2, donde contrastamos las maniobras periféricas contra la maniobra principal. ¿Ustedes agregarían esta variable? ¿Valdría la pena analizarla? Yo creo que no. Yo quitaría esa variable. Claro, no valdría la pena, es un paciente. ¿Qué podrían hacer? No meterlo en el cuadro,
Pero en la parte donde ustedes están redactando sus resultados, especifican que del total de participantes, uno de ellos, que equivale a X porcentaje, tuvo resección de páncreas y que este paciente tuvo gastrectomía total, punto, sin meterlo a los cuadros. ¿Por qué? Va a hacer que sus cuadros no se vean bien, van a tener muchos ceros, muchos datos faltantes, entonces no tendría sentido que ustedes lo agregaran, pero podrían solo describirlo de esta manera. ¿Y cuál fue? Había otra variable, la variable de hemorragia tenía por ahí un dato, un valor mínimo de 2 mililitros. En cirugía, ¿sería posible cuantificar, Sandra, esos 2 mililitros? ¿O consideras que es un dato aberrante? Aberrante también. Ok, entonces esa variable la pudimos haber eliminado. Entonces, es importante que aquí ustedes tengan a la mano su manera particular de hacer su flujograma. ¿Por qué les puse este? Aquí Shelha fue explicando que hizo esta explicación sobre la resección pancreática, me gustó. Entonces, la forma en que ustedes lo van a hacer es cómo se sientan cómodos. Ustedes deciden, si lo hacen de esta manera, tendrían que guardarlo. Muchas veces yo tengo mis anotaciones y luego entre tantas agendas ya no sé dónde lo puse. Entonces, si lo van a hacer, pues nada más guárdenlo en PDF y almacénenlo. Esta es una manera como ustedes se acomoden. Otra manera va a ser esta. Otra podría ser esta. Se parece un poco a lo que hizo Omar. Aquí nos fueron explicando por cada variable cuál fue el porcentaje, el número, la frecuencia y el porcentaje para variables cuantitativas, para variables cualitativas y qué pruebas estadísticas se utilizaron, cómo determinaron la distribución normal o no. Y finalmente, cómo fue que se sustituyeron. Esto depende de ustedes, de cómo se sientan cómodos, pero lo importante es que lleven un registro. Esta tarea fue de Nancy. Entonces Nancy nos fue poniendo de esta manera en Excel, perdidos, asimetría, kurtosis, distribución y cómo cambió posterior a la sustitución. Y nos puso cuáles son los datos que se encontraban fuera de rango. Entonces, es otra opción, otra manera. Esto fue lo que hizo Alex. Entonces, Alex lo hizo de esta manera. Nos puso si imputó o no imputó y por qué variable fue por la que se imputó. Entonces, en este caso, media. Aquí, peso perdido no lo imputó. Ya vimos que se pudo haber realizado. Linfocitos tampoco se imputaron. No se imputó muerte ni el tipo de cirugía por ser la maniobra. Entonces, son distintas maneras. Depende de ustedes cómo se acomoden, de cómo los haga sentir cómodos y que deben llevar siempre cada proyecto de investigación. Entonces, acuérdense siempre qué pasa con la variable desenlace, no se sustituye. ¿Qué podríamos hacer con la variable de desenlace? Podríamos asignar un valor de 1 a los pacientes que tuvieron completo el desenlace y a lo mejor un 2 para aquellos pacientes que tuvieron el desenlace incompleto y contrastar para otras variables y ver si los que tuvieron datos perdidos se comportaban de la misma manera que los pacientes que tenían datos incompletos. Nosotros esperaríamos que no hubiera diferencias. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. ¿Sí? Ok. Les pasé la base. Una dice base corrección, cáncer gástrico. Vamos a ver cómo quedaría. Cómo la podrían ustedes analizar. ¿Cómo quedaría al final? Esto es una sugerencia. Depende de ustedes. Hay algunos que podrían, o que he visto que acomodan las variables de acuerdo a estado basal, maniobra y desenlace, otros que la acomodan primero todas las cualitativas, todas las cuantitativas. Entonces, depende de ustedes. ¿Están viendo la pantalla en SPSS? Sí. Esto fue, o esta es mi sugerencia. A mí créanme que esto me ayuda mucho, tener mi variable original y al lado tener mi variable sustituida.
con mayúsculas, así yo identifico cuál es la nueva variable. Una vez que ustedes hayan hecho la sustitución, verifiquen siempre, verifiquen que no haya dedazos, que no hayan quedado variables sin sustituir. Otra cosa que también es importante, que siempre se dejen guiar por la lógica clínica. Entonces, si tienen una variable, no sé, en este caso edad, aquí no está especificado si es en años, meses, no en qué, suponemos que es en años, no lo dejen como si fuera lógico, traten de ser lo más específicos posible. Esto evita errores y hace que cualquier persona que revise sus datos pueda tener claro qué es lo que hicieron. Ajá. Entonces, la variable edad, una vez que la tienen cuantitativa, podrían hacer a partir de esta edad de otra variable, a lo mejor ahora dicotómica. Podríamos asumir que los pacientes más jóvenes podrían ser los que tienen peor pronóstico. Entonces, aquí podrían crear dos grupos, más de 30, menos de 30, depende cuántos participantes tengan en cada grupo. Entonces, esta fue la manera en cómo yo la dejé. La variable tipo de cirugía, bueno, pues quedó con sus datos missing, al igual que el desenlace, muerte. Ajá. Por ahí algunos de ustedes sí me sustituyeron la variable de desenlace. Entonces recuerden, esto es lo más importante, ni la variable de desenlace ni la maniobra se van a sustituir. Ajá. Y aquí hicimos 3 grupos, ¿por qué? Por tamaño de muestra. No había tantos pacientes en todos los grupos, entonces por eso es que se decidieron agrupar. Y esto es lo que yo les comentaba, el hacer una variable missing, también lo puso Omar en su tarea al final, hacer una variable missing. Entonces, aquí asignan una categoría a los datos que tenían perdido y luego contrastan y evalúan si esto impacta en la mortalidad o no, el haber tenido el dato missing. No sabemos si fue porque alguien tomó el expediente, no sabemos si fue porque los pacientes se murieron, porque tuvieron peor pronóstico, o por el contrario, son pacientes que estuvieron vivos. Entonces, esta es la manera como se vería la base de datos. ¿Dudas? Oye, Ivonne, sí, yo insisto en, yo pienso que entonces si tienes que quitar esa variable, tienes que quitar todo el folio, ¿no? Entonces, ¿por qué ahí en esa base no quitaste, digamos, los que no tienen el desenlace o el... No, los que se quitan son los datos aberrantes. Los datos faltantes aquí no se quitan. Estos no los quitas, porque si los quitas, no sabríamos cómo se comportan. Aquí, ¿qué es lo que haríamos? Si quisiéramos hacer el análisis final y conocer los factores predictores, aquí lo que haríamos para esta variable muerte, corremos el modelo de regresión, vamos a hacerlo rapidísimo, vamos a correr el modelo de regresión. Ajá. Pero aquí lo que ustedes van a especificar en su cuadro final es que esta variable para esta variable no había 170 participantes. Para esta variable había solo 165 y se corre solo con los datos que están. Esto lo tienen que hacer para el desenlace y para la maniobra. Lo que se eliminan son los datos aberrantes. Vamos a ver. Entonces, no los eliminan. Pueden asignarles, tú puedes asignar un valor, puedes poner 1 a los pacientes que tenían datos completos y 0 a los que tenían datos missing. Y puedes analizar su comportamiento. De esta manera tú garantizarías que los pacientes que se perdieron tuvieron un comportamiento igual para las otras variables que sí estaban completas. Entonces, no se eliminan, se hace el análisis, pero se especifica que para ese desenlace quedaron 165. ¿Qué es lo que se elimina? Los datos aberrantes. Entonces, aquí lo que haríamos es especificar, lo corremos, y vas a tener tu modelo de regresión, pero este modelo de regresión va a estar no para 170 participantes, va a estar únicamente para 165. No recuerdo cuántos eran los perdidos, creo que eran 5.
Entonces, ya nada más abajo especifican que para esta variable la n fue de tanto. Ajá. O en su flujograma, ahí ustedes ya especificaron que tenían 5 datos faltantes para el desenlace o para la maniobra. ¿Hasta aquí va todo claro? Sí. Jimena, hoy no te he escuchado. Hola. ¿Alguna duda? No. ¿Comentario? No. Listo. Andrea, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí? Perdón, tenía apagado el... no, okay. Voy bien. Listo. Ahora, Doctora. Sí, Alex. Una duda de recuerdo. Nada más aquí, la beta que tomamos es la del lado derecho, ¿verdad? La ex beta. Ajá. Aguas, porque en algunos artículos les van a poner el beta. Les pueden poner el beta. Y no les pueden poner el exponente beta, que es el que equivale al OR. Entonces, ¿qué es lo que los va a guiar entre si es un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión logística, el desenlace que ellos estén evaluando? Si les dan el beta, ¿cómo a partir del beta yo lo transformo en OR? ¿Se acuerdan? Es con logaritmo, ¿no? Pero no. Ajá, exacto. Entonces se van a su calculadora científica y, por ejemplo, este punto 33.1 le ponen e a la x, que es para obtener el exponente beta, es la base del logaritmo, y les daría, al poner el exponente beta, el 1.39. Déjenme encontrar la calculadora y lo hacemos aquí. Ajá. ¿Están viendo la calculadora? Sí. Sí. Entonces, en un artículo les pueden poner el beta o el exponente beta, pero lo que los guía es el desenlace. Entonces, si ustedes tienen este beta, que es punto 33.1, ponen el e a la x y les da el OR. Entonces, a partir del beta, ustedes obtienen el OR. Por supuesto que como clínicos, lo más claro sería mostrar el OR con sus intervalos de confianza, pero puede haber artículos donde les pongan el beta o donde les ponen el beta y el OR. Así que, Alex, cualquiera de los dos puede ser correcto, puedes mostrar ambos resultados, pero siempre especificar en tu tabla, en la parte superior, que son factores predictores de mortalidad. Tienes que especificar cuál fue tu desenlace. Porque luego vemos análisis multivariados y nos ponen nada más los riesgos. Entonces, es así, digamos que nada más nos ponen el exponente beta. Okay. Entonces, podrían ser distintas opciones para completar. Cuando ustedes hacen los gráficos, esto lo vamos a ver más adelante, vamos a utilizar los distintos programas para hacer gráficos. Esto lo graficaríamos con Forest Plot. Para hacer los Forest Plots, lo que nos pide son los betas. Entonces, son complementarios. A partir del beta sacamos el OR. Entonces, bueno, ustedes deciden al final cómo se acomodan. Podrían incluso mostrar beta, OR y los intervalos de confianza, sin tener que poner el valor de P. ¿Sale? Sí. Ok. Ahora, quiero que vayamos a los datos aberrantes. Por ahí, alguien recuérdeme unos 10 minutitos antes para que puedan tener oportunidad de tomar un receso. Vamos a la base. Abran su base, la siguiente base de la que dice 6. Ahora, no sé si en algún momento les comenté qué fue lo que me pasó con esta base y por qué me gusta mostrárselas. ¿Les comenté el error de esta base? ¿Se acuerdan? Creo que no. Ok. Esta base
La utilizamos, es una base de niños, midieron a los niños de escuelas públicas, les midieron el peso, la talla, variables antropométricas, composición corporal, midieron también actividad física, condición física. Ajá. Entonces, se nos pidió hacer un análisis. Esta base tenía, yo creo que unos 2 o 3 millones de participantes. Por lo tanto, al momento de enviármela, cada base me la enviaban así. Decía, base de datos de tal programa para niños de 6 años. Yo me confié. Si ustedes ven la edad y lo ordenamos todos dicen 6 años, ¿no? Excepto por ahí el que aparece hasta el final. Todos dicen 6 años. Entonces yo me confié, empecé a hacer el análisis de las variables. Por supuesto que había variables que me aparecían como con muchos datos aberrantes. Pero ¿qué pasó? Hice todo el análisis, todas las bases, las trabajé de estos millones y unos 3 o 4 meses después me di cuenta de un error. ¿Qué pasó? Al hacer la sustitución, al cotejar las edades, vean, a este paciente, fecha de nacimiento 2011, fecha actual cuando hice el análisis 2020. ¿Qué opinan de las edades? Ya no tiene 6 años. No tiene 6 años. Exacto. Entonces, esto me pasó con todas las bases, me atrasó fácil unos 3 o 4 meses, todo por confiada, por no analizar si de verdad eran niños que tenían 6 años. Entonces, nunca confíen, siempre duden y hagan el ejercicio. A lo mejor pueden hacer el ejercicio incluso manual, podrían ni siquiera hacerlo de todos los participantes, pero con haber observado un poco las fechas de nacimiento, yo pude haber identificado, o sea, tenemos niños que nacieron en el 2009, se supone que todos tienen 6 años, y hay 2009, 2012, entonces esto por supuesto que no correspondía, y esto me hacía llevar a tener tantos datos aberrantes, a encontrar niños que tenían 3 años. Cuando yo sustituí, cuando hice el cálculo a partir de las fechas, vean la edad, la que supuestamente eran 6 años. Había niños de 3 años. Estos niños de 3 años, por supuesto que no van a la primaria, entonces, ¿de dónde se hicieron las mediciones? Si empezaban en la primaria. Hay niños de 3 años, de 4, de 5, y si ahora lo ordenamos descendente, vean, hay niños de 10 años, entonces todo el proceso de limpieza que yo había hecho y todos los datos aberrantes, pues estaba todo mezclado, porque había niños que no deberían estar, los de 3 años, pero tampoco los de 10 años. Entonces es algo que yo quiero compartirles porque de verdad me atrasó mucho, no se me ocurrió verificarlo. Como me mandaron las bases y decían 6 años, pues entonces yo me confié hasta el final, que se me ocurrió ver una fecha de nacimiento y no correspondía. Entonces, ojo, siempre verifíquenlo con 1 o 2 pacientes, no tienen que verificarlo con todo, pero si ustedes no lo verifican, la posibilidad de cometer un error se incrementa. Que no les pase esto que nos pasó a nosotros. Yo era como la responsable de hacer el proceso de limpieza, pero eran muchas personas las que estaban participando y nadie nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita con esta base? Quiero que verifiquemos, entonces, imaginemos que son niños que en verdad tienen 6 años. Lo que vamos, espérenme, está levantando la mano. ¿Nancy? Sí, doctora, es que no puedo abrir la base de datos. Dice que tiene número de error 61 en columna 8 y no me deja abrir el SPSS. Ahorita te la vuelvo a compartir o te la Gracias. comparto en Excel a ver si así tú la puedes abrir. Chicos, okay, gracias, doctora. A mí me había hecho lo mismo. Lo que hice es abrí primero SPSS y luego arrastré el archivo a
a SPSS en lugar de tratarlo de abrir y ya me abrió. Ah, ok. A ver, voy a intentarlo. Gracias. Gracias, Ariel. Listo. Entonces, ahora imaginen que de verdad son niños que tienen 6 años. ¿Cómo identificaríamos los valores aberrantes? ¿Cuál es el paso que ustedes harían? Analizar la frecuencia. Ok. Alex, ¿tienes Sí. tu computadora ahí a la mano? ¿Podrías mostrarnos los pasos? ¿Compartirnos tu pantalla? Dejo de compartir la mía. Ajá. Sí. Listo. Creo que tiene que ponerle stop en compartir arribita. Listo. Ahora sí. No, todavía me dice que está compartiendo, doctora. Mm, Creo que hasta arriba en el puntero Ajá. le aparece como un stop. Dejar de compartir. Listo. A Ahora sí, ver. así. Ahora yo compartir pantalla, ya puedo. Ujú. SPS, compartir, ahí deben de ver mi SPSS. Sí, lo estamos viendo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo pondría aquí, ¿cómo muevo esto? Así ya vi. Sería analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Queremos ver edad, ¿no? No, vamos a trabajar Ajá. con peso. Trabajemos con peso. Peso. Ajá. Entonces, yo lo que hago es de una vez pedir media, mediana y moda, porque no sé la distribución. Ujú. Asimetría y kurtosis, si de una vez me sale aquí la distribución, y si tengo duda, pues ya le hago una prueba de normalidad. Ok. También veo mínimo, máximo, desviación estándar. Nos estás compartiendo, Alex, solo la vista Sí. de datos. No estamos viendo los descriptivos. Pues, está como en segundo plano. Yo creo que sí, déjeme ver si mejor les comparto toda la pantalla, porque como no lo abre todo. ¿Dónde está Zoom? Una función. A ver, ahí pueden ver todo, ahora sí. Sí. Estoy haciendo lo de estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿sí? Ah, ok. Listo. Entonces, peso. Ajá. Y le pongo media, mediana, moda, asimetría, kurtosis, mínimo, máximo, y cuartiles, y Ok. desviación. Y de una vez veo también el histograma, por si tengo duda de la distribución. Y por ejemplo, aquí tengo que la media es de 30, pero la mediana es de 22, entonces claramente es de libre. Kurtosis de 3000 y tantos, asimetría de 59 de libre, pero el mínimo tengo desde 0.05. Ajá. Entonces parece que ese es un dato aberrante, hasta 7 kilos. O Ok. 70, sí es kilos o gramos. Está en kilos. En Entonces kilos, ve el ok. super error Sí, de entonces, 7104 kilos. ajá, Ujú. y de 0.05 kilos, ¿no? Entonces tengo esos datos aberrantes. Ok. Y aquí ay Dios, ¿qué pasó con mi histograma? No sé por qué me salió así el histograma. Ok. A ver, dale clic y ponemos la curva. Es La todo de valor campana. aberrante, ¿no? Ajá, la campana. Del lado derecho. Del lado derecho. Ah, ya vi. Ajá, listo. Vamos a ver por qué se ve así. Ok. Tus datos claramente tienen libre distribución. ¿Por qué? Ya nos dijo ahorita Jaime, por ese dato aberrante. Ese dato de 7000 kilos hace que ya no podamos observar todo lo demás que hay a la izquierda. Claro. Esta variable, aún sin calcular la prueba de hipótesis de normalidad, ya vimos nada más con la simetría y kurtosis que esta variable tiene libre distribución. Okay. Entonces,
¿qué vamos a hacer para eliminar los valores? Sabemos que el máximo son 7,000 kilos, pero no sabemos si se presentó en un participante o son varios los participantes. Aquí vemos. Ahí, vean por ahí los datos que pudieran ser aberrantes. Desde 100 kilos, un niño de 6 años con 100 kilos, hasta 7,000. Entonces, estos datos son claramente aberrantes. Ya vimos que tiene libre distribución. Entonces, ahora, por favor, Alex, calcula el percentil 1 y 99. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Estadísticos sería percentiles. Ajá. Sería de 10 para que me dé. No, ahí tú pones, arriba tú eliges puntos de corte para 10. Ajá. Pero en este caso, de lo que necesitamos solo es percentil, selecciona la última opción que dice percentil, nada más selecciona 1, ese es el que queremos. Ok. Añadir y percentil 99. Oh. Listo, continúa. Ajá. Maestra. No me la sabía. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está el 99? Hasta arriba, yo creo que debe aparecerte en el primer cuadro. Aquí está. Aquí está. La percentil 99 es 91. Uh-huh. Y la percentil 1 es 15. Entonces, digamos que todo lo que esté por debajo y por arriba serán los aberrantes. Ajá, exacto. Entonces, eliminas de 91 para arriba y de 15 para abajo. Pero aún así, bueno, haz el siguiente paso, hay que eliminarlos. Aún así, una vez que hacen esa sustitución, ustedes tendrían que definir si aún haciendo esta sustitución ya no hay datos aberrantes o tienen que seguir haciendo los ajustes. Es por eso que, como nos comentaba Paulina al principio de la clase, esto es lo primero que tendrían que hacer, identificar datos aberrantes, después sustituyen. ¿Esto los elimino todos? Digamos, ya los ordené de forma ascendente. Ok, una forma o lo hago en otra variable. Tendría que ser otra variable. Ok. Ajá, ahí está. Ajá. Sería peso. Dijo que con mayúsculas, ¿verdad? Peso sustituido. O peso corregido. Listo. Y valores antiguos a nuevos, doctor. Exacto. Ajá. ¿14.9? Ajá, 14.99. Ajá. Sería perdido entonces, ¿no? Y sería quedamos que 99, ¿verdad? Hasta, no. Y ahí puedes poner desde 8,000. O hasta abajo del rango, no recuerdo cuánto era, de cuánto nos salió el percentil, creo que son 91 kilos. 91 kilos, 91 hasta el último, en la última opción. ¿Sería este? Ajá. O sea, sí, así, 91 hasta el más alto. Ah, no. Así. ¿Y todos los demás valores se pasan igualitos, doctor? Esta es una opción. La otra es que al peso que está por abajo del percentil 15, ustedes le asignen un valor de 0. O a los que están por arriba del percentil 99 le asignen otro valor 3 y eliminan todos los 1, que son los que tienen peso por abajo de 15 y los que están por arriba de 91. Ajá. Aún así, bueno, ahora ya tendrían solo los datos completos para estas variables. En teoría ya serían correctos, pero tendrían que cuestionarse si 15 kilos y 91 aún son biológicamente plausibles. Si no, otra vez tienen que sustituir el percentil, volver a calcular percentil 1,99 y eliminarlos.
Entonces, pero ahora con el nuevo valor, ¿no? Claro, por supuesto, porque pueden cuestionarles. Cualquier persona que lo revise, algún pediatra les va a decir, hay un niño de 6 años con 15 kilos, un niño de 6 años con 91 kilos. Entonces, se los podrían cuestionar, biológicamente pueden no ser plausible, entonces lo vuelven a hacer hasta que ya tengan datos correctos. Doctora, sí. Sí, nada más duda técnica. Sí, Para sacar la gráfica de cajas y bigotes como lo hizo Omar, que tenía los valores arriba para ver el 7000, ¿cómo podría sacar esa gráfica, doctora? Te vas a la opción de gráficos, cuadro de diálogos antiguos. Ajá. Sí. Y ahí en diagrama de cajas. ¿Simples? Simples, ajá. Por ejemplo, sería peso. Ajá. Listo. Nada más, no me Puedes pide dejar eje de categorías, a lo mejor le puedes poner por sexo. Ajá. Listo. Aceptar. Ajá. Ah, ok, y aquí me parece el 4000. Ajá, exacto. Otra opción, te vas otra vez a analizar. Estadísticos descriptivos en explorar. Era la opción 3 de explorar. Ajá. Explorar. Ahí eliges peso. Ajá. Listo. Y en gráficos, bueno, ahí le pones histograma. En estadísticos, elige percentiles. Y ahí hasta abajo también te da tu gráfico y ahí no tienes que agruparlo. Entonces ahí hasta abajo te lo da, ahí sin agrupar. Entonces son diferentes opciones. Vean cómo en la primer figura, donde calculó el histograma de frecuencia, esa figura no nos daba nada de información. Y vean este diagrama de cajas. El diagrama de cajas sí les puede dar los folios. Ustedes se van, verifican y corrigen los resultados. Entonces, bueno, pues esta base tiene muchos errores, pero uno de los errores más importantes es que están incluidos, este es lo que yo les comentaba, la de arriba, la que dice arriba. ¿Esta? La de arriba. Esta. Entonces vean cómo no siempre el histograma de frecuencias da información. A veces es mucho más útil el diagrama de cajas. Entonces, verifíquenlo siempre. Ivonne, sí, Paulina. Una pregunta. Los que salen en esa gráfica en la que puso ahorita Alex, los que salen, los aberrantes, están afuera de los percentiles 1 y 9, digo 0 y 90, ¿no qué? 1 y 99. Exacto. Ajá. Ah, ok. Entonces ya con esto no necesitamos fijarnos en nosotros, aquí nos salen los folios. Exacto. Y ya con esto ustedes se van, lo verifican y así resulta mucho más sencillo. Ojo, porque a veces cuando están haciendo la presentación de sus resultados, yo les digo, a ver, nos muestras los descriptivos, juran ustedes que su base está limpia y de repente les sale un dato así como este. Un dato de 7,000 kilos y un dato de 15 kilos o de 0.5 kilos. Entonces, siempre, por favor, verifíquenlo. De pronto puede ser tedioso, pero vean todo el tiempo y todo lo que ustedes se pueden ahorrar. Que no les pase como a mí, que me atrasé, yo creo que entre 3 y 4 meses. El proceso de limpieza de base de datos requiere varias horas. No sé cuánto tiempo, por ahí le pregunté a Shelja cuánto tiempo se tardó en hacer la tarea. Me dijo que más o menos 3 horas. Cuando yo limpio bases de datos grandes pueden ser hasta 12 horas seguidas limpiando bases. Entonces traten de estar en un ambiente agradable, concentrado, sin distracciones. De preferencia, hacerlo todo en el mismo momento, sin cortarlo, para que se acuerden, para que no haya errores. Música tranquila, música clásica, lo que les guste. Entonces, en un ambiente relajado, pero no se olviden de este procedimiento. Parece aburrido, podría serlo para muchos, pero si no hacen esta parte, pues van a tener al final que trabajar el doble.
Okay. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que vamos súper bien de tiempo y sí me va a dar chance de darles unos minutos de descanso antes de las siguientes clases. ¿Dudas, comentarios? Oye, Ivonne, y entonces a la hora de hacer ya tus regresiones, bueno, y todos tus análisis, ¿no pasa nada que en tu base de datos queden los puntitos como números faltantes? No. Sí. Ok. No. Es que yo pensaba que lo tenías que borrar completamente, o sea, file eliminado. No, imagínate que fuera un ensayo clínico y que estos datos perdidos de los participantes podrían ser dos opciones. Una, porque tuvieron más eventos adversos y se murieron, o bien esos datos perdidos que fueran por el contrario, porque respondieron tan maravillosamente al medicamento que dejaron de asistir. Entonces, no tienes manera de saberlo. La única forma de saberlo es que lo compares contra los pacientes que tienen datos completos. Si alguien te cuestiona si hay sesgo de transferencia o qué pasó con tus datos perdidos, tú lo que dirías es, no sabemos qué fue con esto. Lo ideal sería que les pudiéramos dar seguimiento. Si no lo sabemos, tú justificarías esta parte diciendo, se comportaron igual que los pacientes con datos completos para las variables restantes, para las variables que sí se tenían. No podrías hacerlo si lo eliminas. ¿Y para hacer esas comparaciones tienes que hacer como otra base de datos? No, creas una variable al lado. Le pones una nueva variable, no sé, puede ser missing muerte. Para los datos completos, le pones 1. Para los datos incompletos, 2. Y comparas cómo estaba la edad, cómo estaba el estadio clínico entre los completos y los missings. Pero eso lo tienes que hacer con cada una de las variables. Exacto. Y a veces analizamos solo las variables que puedan ser de interés. A lo mejor edad, a lo mejor estadio clínico, a lo mejor la maniobra. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, pues este artículo lo tenemos que escribir. Si tienen alguna duda o sugerencia, pues bienvenida. Vamos a integrar este flujograma que empezó Omar y que se corrigió o que se va a corregir y mejorar con sus sugerencias. Entonces, pues esto lo verían publicado en el siguiente artículo. ¿Vale? Entonces, por hoy terminamos. La siguiente semana vamos a ver curvas de supervivencia de Kaplan y Meyer. Su tarea va a ser leer el tema y buscar un artículo que utilice curvas de supervivencia en su tema en específico. Entonces, no necesariamente el desenlace tiene que ser supervivencia, no tiene que ser mortalidad, puede ser cualquier tema de su interés. Entonces, con eso vamos a trabajar. Yo voy a hacer la presentación y les voy a compartir una base de datos con la que vamos a trabajar por si quieren ir haciendo ejercicios, ¿sale? Bueno, si no tienen más comentarios, esto sería todo por hoy y nos vemos la siguiente clase con curvas de supervivencia. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Bye.